Bienvenidos a Futbolitics, tu canal de análisis deportivo inteligente. Hoy vamos a adentrarnos en una ola de esperanza y emoción para todos los hinchas colombianos. ¿Sabías que ya hay algunos movimientos de fichajes de colombianos confirmados en el fútbol europeo? En este video vamos a descubrir juntos los detalles de los fichajes más recientes que están llevando a nuestros jugadores a clubes importantes de Europa. Hablaremos de Juan David Cabal, Carlos Andrés Gómez, Daniel Mosquera, Andrés Salazar y Johan Mojica, quien recientemente tuvo un traspaso en el fútbol español, básicamente del Villarreal al Mallorca, y de hecho jugó un gran partido contra el Real Madrid de Mbappé hace unos días. Ahora bien, prepárense para un análisis apasionante de estos movimientos y cómo podrían marcar un antes y un después en la historia de la Selección Colombia. Básicamente vamos a analizar qué impacto tendrán estos fichajes en sus nuevos equipos y cómo podrían impactar la renovación de la Selección Colombia. Vamos a empezar con el fichaje más importante de todo el fútbol colombiano, que es Juan David Cabal. Básicamente Juan David Cabal jugaba en el Hellas Verona y tuvo un traspaso para la Juventus por 12 millones de euros. Para entender un poco la historia del jugador, pues es un jugador que salió de Atlético Nacional, estuvo 4 años, básicamente los últimos 2 años tuvo buena participación dentro del equipo, pasó al Hellas Verona, donde básicamente tuvo la temporada del 22-23 y 23-24. En la primera temporada jugó 12 partidos y en la segunda sí se afianzó en la titular con 22 partidos. Ahora ya está jugando en la Juventus y de hecho el día de hoy jugó como titular y fue el mejor calificado de toda la defensa. Hay algo muy importante de Juan David de cara a la Selección Colombia, y es que su posición es como lateral izquierdo o central por izquierda. La posición más débil que nos mostró la Copa América, sin lugar a dudas dentro de toda la selección que viene muy consolidada, es el lateral izquierdo, que teníamos básicamente a Mojica y a Machado. Si bien Mojica está en un gran nivel, sí necesitamos una renovación importante en esta posición. Decir que Juan David es un jugador muy joven, tiene 23 años y es el fichaje más importante de momento en el fútbol europeo para Colombia. Ahora vamos a continuar con Carlos Andrés Gómez, que tuvo un fichaje muy importante desde básicamente un club de Estados Unidos, de la MLS, y es un jugador que solo tiene 21 años, es un extremo por derecha, también puede jugar como interior por derecha, y básicamente llega el Rennes de Francia. Es un equipo que ha mostrado ser la cantera de jugadores hacia el exterior para el fútbol francés. Tanto el Rennes como el Lille son equipos muy vendedores, donde realmente este jugador colombiano, que es tan joven con 21 años, que puede tener un traspaso tipo 23, 24 a un club muy importante en Europa, pues realmente es un fichaje fantástico en una posición de extremo por derecha que en realidad nos hace mucha, pero mucha falta, porque en esta posición tenemos a Arias, tenemos a Sinisterra, pero digamos que lo de Sinisterra va a ser una duda. Ha jugado muy bien en la selección, pero de todas formas, si no tiene continuidad en su club, pues va a ser difícil que pueda ser tenido en cuenta. Y Arias lo estamos, básicamente ha estado jugando más en una posición de interior, al menos en la Selección Colombia. Entonces, pues sí es importante que podamos tener una renovación ahí, y qué mejor que con un jugador tan joven
realmente de 21 años, porque es que es supremamente joven y es un jugador que viene de hacer muchos goles en la MLS. Bien, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Carlos Andrés. Y básicamente empezó en Millonarios, el segundo periodo lo jugó bastantes partidos, inclusive hizo goles, y sí, continuó su carrera ya en el Salt Lake de la MLS, donde la primera temporada pues tuvo muy buenas asistencias, 7, y en la segunda temporada realmente se desató y tuvo 13 goles con 8 asistencias. Esto lo lleva pues a que sea considerado por el Rennes ficha, y recuerden que el Rennes es un jugador muy vendedor para ligas más potentes como la Premier, como inclusive la Liga Italiana y la Liga Española también. Ahora vamos a pasar de Andrés Salazar para Daniel Mosquera. Es un jugador muy interesante y básicamente ayer hizo un doblete con el Hellas Verona, entrando realmente por encima del minuto 70 si no estoy mal. Ahora vamos a hablar un poco de este jugador, donde básicamente tiene 24 años, no es ningún jovencito tampoco, pero en realidad es un jugador bien interesante. Estamos hablando de un delantero que nos viene muy bien para la selección Colombia y para toda esa renovación que tenemos que hacer. Y para hablar un poco de la trayectoria, es un jugador que se inició en el Barranquilla Fútbol Club, estuvo jugando 2 semestres ahí, ya después pasó por un club de Venezuela y continuó en el América de Cali semestre 2022 y 2023. Sin mucha relevancia, aunque jugó varios partidos, y en Bucaramanga en el 2024 se desató. Sabemos que Bucaramanga fue el campeón y él tuvo 10 goles y una asistencia. Esto básicamente le dio su posibilidad de ir al fútbol europeo, y en este momento está en el Hellas Verona, donde ya hizo un doblete entrando aproximadamente 20 minutos. Es un jugador que tiene que seguir en el radar porque es bien interesante. Y para finalizar vamos a hablar de un jugador que en la sub-20 a mí me pareció uno de los más destacados. Básicamente estamos hablando de Andrés Salazar, que básicamente era el lateral derecho de la selección sub-20. Un lateral que se le veía muy consolidado, que sobre todo es muy inteligente para saber en qué momento pasar y cuándo no, y realmente es un lateral de tiro alto muy interesante que viene de Atlético Nacional. En este momento tiene 21 años, es un jugador muy joven, pero digamos que la trayectoria ha sido, él empezó en el Valledupar, siguió en Fortaleza y tuvo 2 temporadas en Atlético Nacional, donde no jugó tanto, pero esto le dio la posibilidad de ir al fútbol de Escocia. Están en Hearts y esperemos que le vaya muy bien, que se consolide y que ojalá pueda cambiar de club para una de las 5 grandes ligas europeas. Y ya como tema adicional hablar de Mojica, que pasó básicamente del Villarreal al Mallorca y tuvo un partido muy destacado contra Mbappé, Vinicius y demás. Mojica está en un nivel muy alto a pesar de sus 33 años. Y ya con esto terminamos. Básicamente ahí tienen los fichajes de colombianos que ya están confirmados, porque no estamos hablando de rumores ni nada por el estilo. Sabemos que hay mucho rumor pero poco fichaje, y realmente lo que nos muestra este mercado es que en el escenario internacional algunos jugadores colombianos siguen siendo apetecidos, si bien no tantos, y extrañamente ninguno de los que estuvo en la Copa América. Pero pues ya vemos que Juan David Cabal, Carlos Andrés Gómez, Daniel Mosquera y Andrés Salazar
pues están listos para empezar a escribir una nueva historia en el fútbol europeo. Básicamente esperemos que les vaya muy bien, y me gustaría saber cuál de estos jugadores crees que tendrá mayor impacto en su nuevo equipo. Para yo responder eso, yo diría que Juan David Cabal le va a ir muy bien a la Juventus, y puede ser que Carlos Andrés Gómez destaque también bastante. Dejen sus comentarios y compartan las opiniones. Si les gustó el video, no duden en darle un like, suscribirse y activar la campanita para no perder ninguna de nuestras próximas actualizaciones y videos. Nos vemos en el próximo. Adiós.